Estamos en la ciudad de Ashdod, que es la ciudad en donde vivo yo, y una de las curiosidades que hay es que en Ashdod se encuentra el único museo del mundo dedicado a la cultura y a la historia de los filisteos. Y ahora mismo estamos en este museo y antes de comenzar tenemos aquí este mapa del levante mediterráneo del siglo XIII al siglo XII antes de Cristo. ¿Por qué nos muestran este mapa? Porque ese es el periodo histórico cuando termina la Edad de Bronce y comienza la Edad de Hierro, en el que aparecen los pueblos del mar y entre ellos los filisteos. Hay un colapso de todo el mundo conocido de la Edad del Bronce y ese colapso que genera un vacío en grandes imperios del levante mediterráneo, como por ejemplo el imperio hitita o las ciudades-estado de Canaán, va a hacer que los pueblos del mar ocupen ese vacío. Y uno de ellos es el pueblo que conocemos hoy en día como el pueblo de los filisteos. Vamos a conocer un poco sobre su historia y también sobre su cultura. Lo primero que vemos aquí son réplicas de mosaicos que se han encontrado en distintos palacios de la zona de las islas griegas, de la zona de Creta, de la zona de Chipre. ¿Y esto por qué? Porque quieren indicarnos aquí en este museo cuál es el origen étnico, cuál es el origen cultural de este pueblo conocido como el pueblo de los filisteos. Durante muchísimo tiempo se ha especulado sobre cuál es el origen de esta gente. ¿Son originarios de la tierra de Canaán o quizás vienen de fuera? El nombre filisteos, Plishtim, Pleshet, quizás nos da una pista de dónde son o cómo eran considerados por los habitantes autóctonos de aquí, pero desde el punto de vista de su cultura material vamos a ver que su cerámica, sus herramientas o incluso algunos de sus nombres o algunos de los nombres de sus dioses nos indican un origen claramente identificable en la zona del mar Egeo, en la zona de las islas griegas, en la zona de Chipre o incluso en la zona de Asia Menor, en la zona de Anatolia. ¿Por qué dije antes que en el nombre podemos descubrir quizás o tener una pista de cuál es su origen? Porque en hebreo bíblico, cuando la Torá o el Tanaj nos habla de los filisteos, los menciona con el nombre de Plishtim. Y si vamos al origen etimológico de lo que significa desde el punto de vista del hebreo o de las lenguas semíticas que había en esta zona, el término Plishtim significa nada más ni nada menos que invasores, es decir, pueblos o tribus que vienen desde el mar. Por eso también hablamos del conjunto de los pueblos del mar, que vienen con barcos y ocupan zonas de la tierra de Canaán o de la zona del norte de la tierra de Canaán, el antiguo imperio de los hititas, o incluso Egipto, porque una de las cosas que intentan hacer en el siglo XII es ocupar Egipto. No lo logran, porque finalmente el faraón, el rey egipcio Ramsés III, en un combate que tiene con ellos, logra evitar la conquista de estos pueblos del mar, entre ellos los filisteos, pero aquí nos da una indicación de que son pueblos que vienen del extranjero, son pueblos que vienen del exterior, ya sea que vienen a conquistar o que están trasladándose de un lugar a otro, porque sabemos que vienen incluso familias enteras, no solamente combatientes. Y de hecho, aquí podemos ver en esta réplica de este relieve cómo los egipcios veían a los pueblos del mar y podemos ver ese enfrentamiento que hubo entre los soldados del ejército de Egipto y los filisteos que venían en barcos desde el mar Mediterráneo. Aquí tenemos un mapa, me parece súper interesante analizarlo, porque este mapa es todo el mapa de la tierra de Israel o de la antigua Canaán. Miren, dijimos recién que los filisteos intentan conquistar Egipto y por muy poquito, pero pierden. Los egipcios logran reprimir el intento de conquista de los filisteos y lo que hace Ramsés III en el siglo XII a.C. es utilizar a los filisteos y colocarlos en parte de la costa sur de Canaán y los coloca en fortalezas para que ellos de algún modo protejan esas zonas que en esa época, a finales de la Edad del Bronce, todavía era una zona de influencia de Egipto. Y de hecho podemos ver cómo aquí, en esta zona, en donde se encuentra la ciudad de Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ecrón y Gat, es donde se han encontrado las primeras ciudades
filisteas de esa época, del siglo XII, y luego podemos ver también cómo la influencia de los filisteos se expande un poquito más y llega incluso a un lugar que se ha identificado como Tel Kasila, que se encuentra hoy en día en la ciudad de Tel Aviv. Y podemos ver aquí en este relieve la zona central. Esta es la cordillera montañosa central, en donde vemos ciudades como Hebrón, Jerusalén, Betel, Shiloh o Megiddo, que es una zona de Canaán un poco más elevada en relación a la costa mediterránea, a la llanura de la costa, que es en donde en el mismo periodo histórico en el que en la costa se están asentando estos filisteos, se está también desarrollando una nueva identidad nacional que va a ser conocida posteriormente como el pueblo de Israel. Podemos ver que, aprovechando el colapso de las ciudades de Canaán de la Edad del Bronce, aparecen súbitamente, simultáneamente, en la antigua región de Canaán, dos identidades nacionales. En la llanura de la costa, los filisteos, y en la zona montañosa central, lo que luego se va a conocer como los israelitas, que van a compartir frontera. Claro, eso explica por qué los principales enemigos militares del pueblo de Israel, que está asentado en la montaña, van a ser los filisteos, que están asentados en la costa. ¿Por qué? Porque mientras unos, los filisteos, quieren avanzar hacia el interior, otros, los israelitas, quieren avanzar hacia la llanura de la costa. Y eso va a generar combates y guerras. Por ejemplo, una guerra muy famosa o un combate muy famoso es el que David tiene con Goliat. El famoso combate entre David y Goliat tiene lugar en una de las zonas fronterizas entre el control israelita y el control filisteo. El único museo del mundo dedicado a la cultura filistea. Y lo tengo aquí, a 200 metros de mi casa. Antes vimos que lo primero que nos muestra el museo es arte de la zona de las islas griegas. ¿Por qué? Para comparar ese tipo de arte, ese tipo de cultura material con este tipo de cultura material. Esto que vemos aquí es cerámica que se ha encontrado en los hallazgos arqueológicos, en las excavaciones arqueológicas de antiguos asentamientos filisteos. Ashkelon, Ashdod, Gat, Ecrón, Tel Kasila, en donde vemos que el estilo con dos colores es muy característico precisamente de esa zona del Mediterráneo, de la zona de las islas griegas, de la zona del mar Egeo, de la zona de Chipre o incluso de la zona de Anatolia, con lo cual podemos concluir que desde el punto de vista de la cultura material, los filisteos o en general los pueblos del mar son muy similares culturalmente hablando a esos pueblos de la zona del Levante mediterráneo que vienen como inmigrantes o como conquistadores a la tierra de Canaán y durante muchísimas generaciones, una vez asentados aquí, siguen conservando esa memoria histórica de que su origen está ahí y siguen utilizando este tipo de cerámica como un rasgo cultural, identitario, que los separa tanto de los cananeos como de los egipcios, como del pueblo de Israel. Una de las curiosidades de las que quiero hablar es de esta inscripción, cuya réplica podemos ver aquí, que es una inscripción filistea que se ha encontrado en Ecrón del siglo VIII a.C., en donde menciona a algunos reyes filisteos que también aparecen en otras fuentes y una diosa filistea de origen griego que no sabemos bien quién es ni cómo se pronuncia su nombre, pero de lo que quiero hablar es del alfabeto con el que está escrita esta inscripción. Esta inscripción filistea está escrita en alfabeto cananeo, que es el mismo alfabeto utilizado por el pueblo de Israel en esa época y también por Amón, por Moab. Es decir, los filisteos que vienen del mar, en un momento dado, se olvidan de cuál es su sistema de escritura, se olvidan de su alfabeto y asimilan el alfabeto cananeo como propio. Quiero preguntarle aquí a mi colega, que lo tenemos aquí y ustedes ya lo conocen, que es David. Yabo, ¿cómo explicamos este fenómeno tan extraño, cierto? Los filisteos no son de aquí, pero inscripciones filisteas están escritas en alfabeto local. ¿Quiere decir que se asimilan a la cultura cananea? ¿Qué está pasando aquí? Vale, no es tan extraño teniendo en cuenta las dimensiones del país o del territorio del que estamos hablando. Es decir,
había que simplificarlo todo mucho más y qué mejor forma con un alfabeto común. Los cananitas, digamos que lo inventan y se aprovechan de ello, ¿quiénes? El resto de los pueblos, como bien has dicho, israelitas, moabitas e incluso los filisteos. En este caso, parece que es la misma escritura. Sin embargo, yo como soy un poquito puntilloso en este sentido, siempre va a haber algunas diferencias entre la moabita, entre la estela de Dan, que todo el mundo conoce, donde se figura la palabra Beit David, casa de David, o la de Cron. Siempre hay distintas similitudes. David, ¿significa esto? Pero, a ver, que yo entienda, ¿esto solamente es que usan el mismo alfabeto, pero el idioma es un idioma filisteo traído de las islas griegas? ¿O es que hablaban el mismo idioma? Vale, después de tantos siglos en la región es muy probable que dejasen a un lado su idioma. Recordemos que era un idioma indoeuropeo muy distinto a un idioma semítico y no solamente asimilasen la escritura, sino también las formas tan generales para que se pudiesen entender todos con todos. Sin embargo, hay diferencias, no es hebreo, como la escritura moabita de la estela de Mesha, tampoco es hebreo y tiene sus diferenciaciones. A ver, David, ¿tú puedes leer aquí? ¿Qué dice aquí? Leamos aquí un poquito. ¿Qué dice? Vale, ahí vemos que pone Bait, pero Bait tenemos que entender que es un templo, ¿de acuerdo? Vale. Es decir, sí, el templo que construyó Beit Bana, en hebreo también es Lifnot. Achish es el rey, en este caso, de Filistea. Ben Padi, Ben como en hebreo, hijo de Padi, hijo de Yasid, hijo de Ada, hijo de Yair, rey de Cron. Y ahí es donde tenemos nuestra famosa diosa filisteo griega. ¿Cómo se llama? Realmente no hay un nombre concreto, simplemente se traduce como PTGYH. Itigaya. Vamos a decir que sí, pero no hay un consenso, porque es la única escritura que hay sobre esta diosa, entonces no sabemos cómo se puede pronunciar, porque al igual que el hebreo, etcétera, son idiomas que no tienen vocales. O sea, una persona que habla hebreo, ¿entiende esto? Perfectamente puede entenderlo. Esto está en hebreo. Sí. Esto está en grafía cananea, en idioma filisteo, pero se puede entender en castellano. Digamos así que se podría entender como el italiano, es decir, un español puede perfectamente entender ¿cuánto? Un 70%, 80% de italiano. Hay palabras que pueden ser un poquito distintas, pero hay que entender también un poquito también el contexto para poder entenderlo. Miren esta figurita que se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas de aquí de Ashdod. Es una antigua diosa filistea que se llama Ashdodita, porque se encontró aquí. Si quieren saber lo que es, vayan aquí al vídeo que les dejo en la tarjeta de mi colega David Yabo, que lo explica de forma mucho más detallada. Este museo es muy pequeñito, como vimos, ya lo vimos todo, pero está hecho también para niños. Hay aquí un juego que consiste en ponerse aquí frente a la pantalla e intentar con tus manos derribar las columnas, emulando a Sansón, que derriba las columnas de la ciudad de Gaza. Vamos a intentarlo. Hay que colocarse aquí y hacer así. ¡Lo logré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo logré! Aquí podemos ver algunas historias que hablan de las relaciones entre los israelitas y los filisteos, por ejemplo, la historia de Sansón y Dalila, y aquí podemos ver también a Sansón, que según la historia ya le habían quitado los ojos y decide morirse junto con los filisteos, ¿cierto? Y derriba las columnas de la ciudad de Gaza. Y ya está, a partir de aquí hablamos de en qué momento los filisteos desaparecen de los registros de la historia, y para eso tenemos que hablar de dos conquistas. Primero, la conquista asiria, que merma bastante la cultura filistea, y finalmente la conquista babilonia de Nabucodonosor en el 586 a.C., que hace desaparecer totalmente a la cultura filistea, y desde hace ya 2500 años los filisteos se encuentran solamente en la arqueología y en los libros de historia. Los asirios y posteriormente los babilonios hacen que la cultura filistea
que perduró durante unos 6 siglos aquí en la tierra de Israel, desde la llegada de los pueblos del mar hasta el 586, finalmente desaparezca del todo. Pero no podemos terminar este vídeo, primero, sin recomendarles que vayan al canal de mi colega David Llavo, que es quien está grabando todo esto y a quien acaban de ver también explicando la escritura que se encontró en Ecrón, porque acaba de reinaugurar su canal, David Llavo, en donde va a hablar de todos estos temas desde el punto de vista de las fuentes y de la arqueología. Así que vamos todos al canal de David Llavo, tienen aquí en la caja de descripción el link y también lo pueden ver aquí en tarjeta. Quiero hablar rápidamente de que en realidad los filisteos desaparecen, sí, pero el nombre Filistea perdura en la historia y de hecho, de ahí es como va a transformarse en Palestina, en latín, que es el nombre con el que muchas personas van a reconocer a la tierra de Israel. La tierra de Israel tiene 2 nombres, Israel y Palestina. Pero como no quiero meterme en embrollos políticos, vamos a dejarlo aquí, simplemente que sepan que si bien los filisteos desaparecen, el término sigue perdurando en la historia hasta tal punto que algunos van a identificar a esta tierra con el nombre Palestina, que es Filistea en latín. ¿Por qué? Bueno, eso ya es tema para otro vídeo.